menos en este tiempo de altar familiar. Estamos viendo algunos ejemplos de personas que tal vez para la sociedad habían de estar olvidados por Dios y desechados totalmente, pero que para Dios son valiosos. La Biblia dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y hay una ilustración muy interesante de una historia, de algo que un arqueólogo cristiano se llama las ciudades basura, que son lugares donde aquellas personas que se han convertido del Islam al cristianismo son desechados por sus familias y ellos tienen que vivir literalmente del reciclaje y de la basura que otros echan. Y él tuvo la oportunidad de compartir la palabra en ese lugar, y cuando le preguntaba al pastor, aquel misionero, que cómo se sentían por vivir en esas condiciones, ellos en una acción de victoria decían: nos sentimos honrados de padecer persecución a causa de nuestro Señor Jesús. La Biblia dice: bienaventurados son, dichosos son cuando por mi causa los persigan. Y creo que este es un ejemplo de aquello que tal vez el mundo o la sociedad o las religiones desecha, y cómo Dios toma lo vil y menospreciado para avergonzar a lo que se cree algo. Hay un ejemplo en el Evangelio según San Juan, es el único evangelio que nos narra esta historia, y es el encuentro de Jesús con una mujer. Esto nos muestra primero el valor que le da Jesús a la mujer. Segundo, que la mujer tiene una historia maravillosa en el ministerio de Jesús. O sea, las mujeres le seguían y le servían. Además dicen que muchas de ellas eran mujeres acomodadas, con buena provisión financiera, y eran mujeres que servían activamente en el ministerio del Señor. Esto habla acerca del ministerio de la mujer. Hay una mención de Priscila como una ministro del Evangelio, como una mujer que predicaba y enseñaba la palabra. Pero quiero llevarlo aquí a Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más que los discípulos de Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Versículo 6. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, era el mediodía. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Rápidamente quiero mostrarle algunas lecciones que creo que nos muestra cómo Jesús le mostró a esta mujer que, aunque la sociedad y su estilo de vida la habían tenido marginada, para Jesús no era una mujer marginada. Era cerca del mediodía, era la hora atípica de que las mujeres fueran al pozo a sacar agua. Recuerde que era la hora de mayor calor, era la hora del almuerzo, y ella apenas iba a sacar el agua a esa hora, posiblemente porque no quería encontrarse con las demás mujeres. Las costumbres en estos lugares era que las mujeres iban temprano para sacar el agua que necesitaban para todas las actividades de casa del día. Pero ella va a la hora donde nadie va. Pero cuando ella llega se encuentra con un hombre que está ahí solo. Y ella, al ver que es judío, pues sencillamente no tiene ninguna preocupación, porque los judíos despreciaban a los samaritanos y a las mujeres también, más si eran samaritanas. Pero se encuentra con Jesús y se encuentra con una persona distinta. Este encuentro marca la historia de la mujer samaritana. Jesús le enseñó varias cosas. Lo primero que Jesús le enseña es que el amor que él le tenía a ella superaba sus temores personales. Y que Dios saldría al encuentro. Por eso el texto dado por el Espíritu Santo dice claramente: y le era necesario pasar por Samaria. Samaria era la ruta que no escogían generalmente los judíos para ir de una región a otra. Preferían dar una vuelta más larga para poder evitarse trasladarse por la mitad, que era Samaria. Pero Jesús no toma el camino fácil, y estando allí, estando solos,
tiene una conversación a solas además, ¿no? Es una conversación que habla de desnudar el corazón. Los discípulos tal vez a propósito ya no estaban allí, estaban comprando el almuerzo, la comida, pero Jesús necesitaba tener un encuentro con esta mujer para que ella pudiera conocer del amor de Dios. Y Él rompe el hielo, es el cielo el que rompe el silencio. No es ella, es Dios quien rompe el silencio y le dice, dame de beber. Y ella inmediatamente reacciona de una manera cultural, le dice, tú siendo judío me pides a mí. O sea, ¿desde cuándo un judío necesita de un samaritano? Su reacción cultural, a pesar de su condición, tenía arraigado su condición natural. Y rompió los esquemas, porque Jesús rompe todo esquema que culturalmente se ha estigmatizado. Y allí, en esta condición, empieza la conversación. Si entendieras quién te pide a beber, antes yo le pedirías y yo te daría un agua que te quitaría la sed para siempre. Estoy parafraseando los versos siguientes. Así que Jesús le hace un ofrecimiento. No solamente Jesús aparece allí para romper todo esquema cultural, sino ahora Jesús le hace un ofrecimiento. Y ella le dice, ¿y dónde está esa agua? Para que yo no tenga que volver a este lugar. Y la respuesta de Jesús fue desnudar el corazón de ella, diciendo, ve y llama a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Bien has dicho, le dice el Señor, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no lo es. Jesús no estaba juzgando a esta mujer porque había sido una mujer promiscua en su vida sentimental. No es que Jesús estuviera señalándola el pecado, le estaba señalando la razón por la cual ella tenía eso. La razón de su sed, de buscar satisfacción en su vida, le había llevado a tener comportamientos que no le bendecían. De empezar relaciones y frustrarse por relaciones que la marcaron sin lugar a dudas. Y ahora ella ya había perdido no solamente eso, sino tal vez su buen nombre. Pero al ser desnudado el corazón de esta manera, con un tono de gracia, con un tono de amor, ella no se siente juzgada, ella se siente confrontada. Y esto es una verdad maravillosa. Cuando el Señor desnuda nuestras condiciones y nos enfrenta a nuestras debilidades o a nuestros pecados, no lo enfrenta para generar un cambio, no para acabarnos, sino para levantarnos. Eso es lo que el Señor hace con esta mujer. La levanta, le dice, tienes una oportunidad, yo soy el Mesías. ¿Quién es el Mesías? La mujer hábilmente cambia la conversación y hablan acerca del lugar de adoración. Eso sería otro tema. Pero yo quiero mostrarle que Dios convierte a esta mujer que había sido desechada socialmente, que vivía aislada, en una mujer que ahora socialmente era la evangelista de esa aldea. Ella corre a la aldea y le cuenta a todos, le dice, he encontrado al Mesías, he encontrado a aquel que es. ¿Y por qué? Porque descubrió lo que yo era, porque me habló de lo que yo era. Y sería bueno sentarnos a tomar café con ella en el cielo y preguntarle, pero ¿qué más le dijiste a la gente? ¿Cómo fue tu mensaje? ¿Cómo fue el mensaje? Yo creo que sin temor a equivocarme dijo, me habló con tanto amor que lo único que puedo decir es que ya no necesito estar buscando en una u otra relación la alegría de mi vida, porque he encontrado en Jesús la alegría de nuestra vida. Creo que esa es la razón por la cual usted y yo permanecemos en el cristianismo, porque Él es la razón de nuestra vida. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por este tiempo de altar familiar. Gracias por recordar que tú eres la razón de nuestra vida y por permitirnos vivir bajo tu voluntad y tus propósitos. Guíanos, Señor, y ayúdanos a siempre caminar bajo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.